Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés, un gustazo tenerlos nuevamente por aquí y te voy a enseñar con este video a armar un pequeño dashboard de mapa de calor diario con criterios, más de un criterio a la vez. De tal manera de que te permita medir, por ejemplo, el peso de las ventas, en este caso de un año. Fíjate que si yo selecciono aquí esta fila, vengo a la pestaña a la pestaña Vista y coloco Inmovilizar paneles. Yo tengo de enero hasta diciembre de manera directa y de manera general. Estoy aglomerando los indicadores de ventas por categoría y año de una base de datos para medir con colores los valores que yo coloque para las ventas como valores mínimos, valores medios y valores máximos. Suponga por ejemplo que los puntos rojos o los puntos que están tendiendo al color rojo son ventas bajas, los que están tendiendo a ventas azules son ventas intermedias y los que están de color verde son ventas altas. Entonces, suponga por ejemplo que voy a mirar para el año 2022 según una fuente de datos. Pues basta simplemente con cambiar dentro de una lista desplegable el valor del año y puedo mirar por ejemplo por categoría, la categoría de productos número 1, la categoría de productos número 2, la categoría de productos número 3, etcétera. La categoría que yo necesite mirar, muy útil para mirar indicadores de rendimiento, indicadores de venta, indicadores de efectividad. Listo. Por ejemplo, no quiero hacer un análisis de las ventas, quiero hacer un análisis del conteo de las ventas, no del total de las ventas. Entonces cambio aquí mediante esta lista desplegable y le digo que ya no quiero las ventas, quiero la cantidad de ventas. Todo se puso en rojo, obviamente, porque los indicadores para el formato condicional vienen deducidos o marcados para las ventas. Entonces, por ejemplo, voy a colocar y le digo, quiero que el valor de 0 sean ventas mínimas. Por ejemplo, voy a colocar el valor de 10, ventas intermedias, y el valor de 20, ventas altas. Vamos a ponerle un valor intermedio de 40 o un valor intermedio de 25. Por ejemplo, le voy a colocar aquí un valor de 20 y a esto le voy a colocar un valor de 40. Y le coloco un valor de 10. Fíjate, todo me está dando 10. Voy a intentar cambiar la categoría. Es decir, en esta categoría no hubo ventas. Voy a colocar 0. Le voy a colocar en este caso 10. Y le voy a colocar 20. Para que me estén dando valores o 15. Y a esto le coloco por ejemplo 8. Fíjate, me está dando el peso de los indicadores. Quiere decir que en la categoría 6 también la cantidad de ventas realizadas fue muy poca. Voy a cambiar el año para poder analizar mejor. Cada valor azul me está indicando un valor intermedio. Una celda que tienda al color verde está tendiendo a un valor alto, como por ejemplo acá, como por ejemplo aquí o aquí. O bien un color rojo está tendiendo a una venta baja. Le voy a colocar un valor de 5, a esto le coloco un valor de 10, fíjate que ya cambia. Es decir, la cantidad de ventas oscilan solamente hasta 10 por día del mes. Tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Puedo mirar por categorías. En este caso tengo aquí la lista. Fíjate, voy cambiando y también lo puedo hacer por año. Un mapa de calor que me permita mirar de manera general, que me permita mirar de manera global por cada uno de los días de los meses, por cada uno de los 12 meses que tiene un año, por categoría, el tipo de operación, si son ventas o cantidad, o en este caso también pueden ser tiempos, dependiendo de lo que tú necesites. Podemos establecer un mapa de calor con criterios para mirar la efectividad de una medida o de un indicador que estemos nosotros, valga la redundancia, midiendo para poder medir la efectividad en tiempo real de lo que tengamos registrados en una fuente de datos. Quédate conmigo, te lo enseño a hacer rápido y fácil en este tutorial para que tú mismo cuando acabes el video puedas hacerlo. Recuerda, si eres miembro del canal, ya tienes completamente full esta plantilla para que la descargues y puedas mirar las fórmulas que no son difíciles, pero sí hay que tener un poquito de atención para poder desarrollarla muy rápidamente. Bienvenidos al video tutorial.
Bien amigos, vamos a empezar describiendo la base de datos que tiene una columna llamada sucursal, una categoría, una producto, una fecha, una factura, un cliente y una columna llamada valor. Describimos de manera literal una base de datos en donde estamos registrando las ventas por sucursal de un conjunto de productos en una tienda. La convertimos directamente en una tabla con la combinación de teclas Control T y le cambiamos el formato. Fíjate, a esta tabla que voy a seleccionar en la cabecera, voy a cambiarle el nombre, le voy a colocar BD, le voy a dar un Enter. Y posteriormente le voy a colocar un colorcito al encabezado, por ejemplo, le voy a poner así, mira, negro con fuente blanca. Le voy a cambiar el diseño a una paleta personalizada. En este caso yo tengo ya prescrita en mi sistema, para que me coloque como una de color azul, una cintica de color azul. Aquí voy a utilizar una fórmula llamada ordenar y únicos para filtrar los elementos únicos y ordenados. En este caso de la partecita de la categoría, para listarlos dentro del dashboard que vimos al principio. Voy a colocarle a esto un color de fondo en negrita de color azul y a los datos les voy a colocar un color de verde. Fíjate, le voy a poner un borde de lineacita, le voy a colocar un color de verde haciendo un filtro muy rápido dentro de los datos. Voy a colocar o a crear una columnita llamada años para filtrar los elementos únicos de año en caso de que la base de datos crezca en el tiempo, para que la base de datos o para que el dashboard obviamente apunte a esta base de datos de manera actualizada. Lo mismo, vuelve y juega a ordenar únicos y año y voy a pasar todo el conjunto de fechas que contiene la base de datos para extraer los años de ella, luego sacar los únicos y posteriormente ordenarlos. Tenemos dos elementos de año, que es el año 2021 y el año pasado 2022. Perfecto. A esta hoja le voy a llamar, por ejemplo, fuentes de datos y voy a crear una hoja nueva que se llame, por ejemplo, dashboard y le voy a subir el zoom, por ejemplo, a 110% para que veamos un poquito mejor las fórmulas. Y básicamente lo que voy a hacer es a colocar el ancho de estas columnas, por ejemplo, en un punto para que me quede bien pequeñita. Y voy a tomar 42 celdas a la derecha, en este caso para representar 6 semanas que van a tener cada semana de 7 días con el fin de colocarlas dentro del dashboard para que hagan como especie de un calendario para poder colocar cada uno de los días del mes. Y luego voy a hacer esto a un alto de 25 puntos, de 25.5 o 30 puntos y le voy a colocar mapa de calor, por ejemplo, diario. Mapa de calor diario por criterios o con criterios para ir apuntando los criterios que nosotros vamos a sacar, que en este caso va a ser el año y la categoría. Estoy creando la cabecera de mi dashboard. Listo, le voy a colocar una fuente en Futura PT Bolt que me gusta bastante. Esta fuente es bastante legible en medios digitales, en la Futura. Le voy a colocar un fondo a esto de color azul oscuro con una fuente en blanco y listo. Voy a hacer esta fila del tamaño o estas filas del tamaño de alto de 5 puntos para hacerlas bien pequeñitas y posteriormente voy a colocar aquí el mes para ir colocando cada uno de los meses que va a contener el año que yo seleccione dentro de la lista. Muy fácil y muy rápido, fíjate. Estoy construyendo la plantilla. Combino estas dos celdas, luego combino otras dos celdas y voy a copiar el formato una vez más para ver qué tal se comporta. Perfecto, voy a copiarlo ahora sí 2 veces y voy a empezar a copiarlo para abril, para mayo, luego para junio, luego para julio, voy a bajar un poquito, julio, luego agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En este caso 12 cajoncitos. Voy a hacer la última fila del tamaño, por ejemplo, de 5 puntos. Me voy a ir hacia arriba, voy a elegir una fila intermedia después de esas dos celdas que he combinado, simplemente para bajarles el tamaño, por ejemplo, a 5 puntos, para que me dé un orden muy bonito o para que me dé un diseño muy atractivo a lo que termine de hacer el dashboard. Voy a colocarle un alto, por ejemplo, de 5 puntos para irle a bajar el tamaño y listo. Aquí voy a colocar, seleccione por ejemplo un año y voy a colocarle un color de fondo de azul, como lo estás viendo, para seguir con la temática de estos colores azules y verdes, y le voy a colocar una negrita ahorita y posteriormente aquí voy a
con una fórmula a través del cuadro de diálogo de la pestaña Datos. Voy a hacer referencia directamente a la columna llamada Años. Le voy a colocar aquí el color de negro porque se me había olvidado colocarlo para que no tenga ese azul y se pueda ver mejor. Voy a crear mediante la validación de datos una lista que apunte directamente al 2021 y al 2022, es decir, de manera dinámica por si la lista o por si la fórmula arroja un elemento de lista. Para ello, simplemente selecciono la primera celda que produce el rango de desbordamiento y coloco el símbolo de numeral para obtener cada uno de los años de ese rango de desbordamiento. Es muy fácil, también muy sencillo de hacer, que es apuntar a través de una lista desplegable a través de la herramienta validación de datos a un rango de desbordamiento mediante el símbolo de numeral. Le voy a colocar a esto un fondito con una línea de color gris oscuro, un contorno. Le voy a dar clic en aceptar y seguidamente voy a seleccionar todo el conjunto de celdas que recubren ese cuadro para colocarles un fondo, por ejemplo, de color blanco, puede ser. Y luego lo selecciono y le coloco un contorno, en este caso de color un gris más clarito, de línea simple, así como lo estás viendo aquí a través del cuadro de diálogo formato de celdas. Le doy clic en aceptar y ya lo tengo. Mira, ahí se ve un poquito bien elegante la plantilla. Voy a seleccionar esta fila, voy a bajar unas 2 filas más, le voy a colocar un color de gris para que no quede blanco, pero un gris bastante tenue. Hago lo mismo para esta selección para no dañar, en este caso el relleno que le acabo de colocar, a seleccione un año y al 2022. Y seguidamente voy a seleccionar aquí este otro rango de celdas, le coloco el mismo color y ahora en la partecita de abajo también le voy a poner el mismo color. Luego selecciono todo esto, todo el rango de celdas de donde van a contener los datos y bajo, espero no perder la selección, creo que ya la perdí, así que me voy un poquitico hacia la izquierda, voy a seleccionar, voy a mirar hasta dónde está la última celda, creo que está hasta por acá, la voy a seleccionar y me voy hacia arriba rapidito, llego hasta antes del mes y le coloco un color de grisecito para que me dé contorno y me dé contexto y me dé perspectiva respecto de los colores que estoy utilizando dentro de la plantilla. Le voy a colocar negrita y voy a establecer los días de la semana. Voy a inicializar con lunes y martes, hago la selección de estas dos celdas y la arrastro directamente hacia la derecha, todas las 42 celdas o 40 restantes, y ella con la lista se despliega de lunes a domingo por 6 semanas o por 6 semanas, y luego le coloco un contorno de blanco en una línea para que me divida cada una de ellas. Y aquí voy a hacer una combinación, le voy a colocar un color fucsia para marcar el indicador que me va a permitir a mí en este caso seleccionar los elementos que se encuentren por debajo de ese límite o hasta por detrás o por debajo de ese límite, azul para los que se encuentran de manera intermedia y un color de verde para los que se encuentran encima, que voy a marcar con la herramienta formato condicional. Le voy a colocar a esto un fondito en línea de diagonal, simplemente para darle a entender a la persona que va a utilizar la plantilla que no se llenan esas casillas, y hago lo mismo que hice con el año. Hago una selección rapidito, le coloco un contorno o un relleno al fondo de blanco y luego la selecciono y le coloco una línea mediante el cuadro de diálogo formato de celdas que sea oscura, en este caso así de gris, para que el contorno se marque, y ya lo tengo. Fíjate, tengo un relleno de blanco y el contorno. Le voy a decir seleccione la categoría, voy a hacer referencia a la categoría mediante el cuadro de diálogo de validación de datos para crear una lista que apunte a un rango de desbordamiento. Para ello le pongo un color de relleno de azul, voy a combinar estas celdas y posteriormente llamo al cuadro de diálogo validación de datos ítem lista y posteriormente apunto a la hoja fuente de datos que va a contener literalmente la celda que contiene la fórmula que desborda un rango mediante el nuevo motor de cálculo que produce rangos de desbordamiento a través del símbolo de numeral. Voy a seleccionar todo el ranguito de celdas, así mira este ranguito, y le voy a colocar un fondo de color blanco. Creo que aquí me equivoqué, la voy a deseleccionar, selecciono esta y esta otra, listo, y le voy a colocar un relleno de color blanco y posteriormente selecciono todo esto
y le coloco mediante el formato de celdas una línea de color gris claro. Vamos a ponerle este gris en el contorno para que cuando esto se le quite el borde pues ya lo tenga. Y a esto le voy a colocar un bordecito de verde. Alineo el texto hacia la parte izquierda, a esto le coloco un color de negro que lo había olvidado y listo. Mira, ya la plantilla está tomando forma. Aquí voy a colocarle obviamente de color negro y posteriormente voy a crear acá el tipo de operación que voy a hacer. Es bastante importante. O bien voy a hacer un conteo de los registros de la categoría para el año en las ventas para cada uno de los días del mes, o bien voy a hacer a través de un cuadro de diálogo de selección múltiple también mediante la herramienta de validación de datos una operación de suma de esas ventas, un conteo o una suma. Para ello voy a colocar aquí, mira, cantidad, que sería la cantidad de ventas que se hagan, o bien las ventas. Separo con una coma, aquí tengo cantidad, obviamente estoy haciendo un conteo de cuántas ventas tengo, pero si selecciono ventas, pues obviamente hago la suma de los elementos de la columna moneda o de la columna total para en este caso entregar un total y generar ese mapa de calor. Lo mismo, vuelve y juega un relleno de color blanco. Y luego selecciono todo esto y coloco un contorno de color gris mediante el cuadro de diálogo formato de celdas. Este gris de la mitad está bien, le coloco el contorno. Ya lo tengo, mira, y a esto le voy a colocar un contorno mucho más oscuro con una línea simple de color gris oscuro. Marco el contorno, le doy clic en aceptar y está perfecto. Creo que esta no la había colocado, le voy a colocar rápidamente el contorno. Relleno, bien, perfecto. Y a esto como que tampoco le había colocado. Así que le voy a poner rapiditico el contorno de color gris oscuro. Fíjate, ya lo estoy armando literalmente. Y aquí voy a armar una fórmula mediante el uso de la función fecha, que arme una fecha con este año que tenga seleccionado, que el usuario seleccione del primer día. Luego voy a llamar a la función texto para devolver únicamente el mes, es decir, el mes de cada uno de los meses que yo arme con el uso de la función fecha para ese año. Coloco 4M, cierro con un par de comillas, cierro el paréntesis y como la cadena de texto está en minúscula le voy a pasar la función non-propio para que la primera letra o el primer carácter quede en mayúscula. Evalúo con Enter, ya tengo enero. Le coloco un color de blanco, un relleno, por ejemplo de color azul, en este caso le voy a bajar un tricitico el tamaño a 10, lo pongo en negrita y ya está. Copio esto, lo vengo y lo pego acá, control B, luego lo pego acá, control B, voy a pegarlo obviamente 12 veces para los 12 meses del año. Y luego cuando llegue al fin, me vengo cambiando el valor del mes para que vaya arrojando diciembre, noviembre, octubre, etc. Fíjate, llego a la última celda, ingreso a la fórmula y cambio el mes y le pongo mes 12, que sería en este caso diciembre del 2022. Luego le coloco el mes 11, que sería en este caso noviembre. Luego le pongo el mes 9, que sería octubre, perdón. Luego le pongo el mes 9, que sería septiembre. Y luego le coloco acá el mes 8, que es agosto. Si uno tiene que unirse al revés, le coloco aquí julio, que es el mes 7. Luego le pongo acá junio, que es el mes 6. Perfecto. Luego le pongo mayo, que sería el mes 5. Listo, mira, aquí lo tengo, Enter. Y luego voy a colocar abril, que sería el mes 4. Luego coloco marzo, que sería el mes 3. Y luego coloco febrero, que sería el mes 2. Y listo, mira. Una fórmula que está devolviendo el mes como un texto. Y después yo lo puedo utilizar dentro de una fórmula, dentro de otra fórmula. Le voy a colocar a todo esto un color de negro, no azul. Así que lo coloco explícitamente y luego voy a crear aquí una fórmula bien rapiditico mediante el uso de la función LED. Creamos una fecha con el mismo año, del mismo modo que lo creamos, con ese mes, concatenándole el valor de 1 y calculo el primer día de la semana y después resto a esa fecha el día de la semana y le sumo una secuencia de 42 días para que me calcule obviamente 42 fechas, arrancando en el día de la semana correspondiente a cada uno de los primeros días de cada uno de los meses. Cambio el formato de celda a 2 días con 2 dígitos de D y listo, mira, ya lo tengo. Le coloco en este caso un centrado y luego armo un formato condicional que me permita a mí establecer que los días o las fechas que estén devolviendo esos números sean diferentes al mes que yo estoy trabajando en cada una de esas filas
de enero, febrero, marzo, abril, pues simplemente que se borren, que se pongan de un color verde, por ejemplo, vamos a ponerle un color de verde, y para que no se logre apreciar que ahí hay una fecha o que existe un valor de fecha, entonces le pongo un formato con relleno de color verde y la fuente del mismo color verde. Fíjate, le doy clic en aceptar y literalmente todas las fechas que están contenidas dentro de esas celdas pues literalmente se ponen de un relleno como si no existiese nada. Duplico la regla, luego el edito y hago exactamente lo contrario. En vez de colocar el operador diferente, pongo el igual para marcar el resto de elementos con un relleno de color azul y una fuente en blanco para marcar las fechas que sí corresponden al mes actual que estoy generando mediante esa fila. Le doy a aplicar, luego a aceptar y fíjate que ya lo tengo. Literalmente estoy marcando, voy a hacer una prueba, fíjate cómo se mueve o cambia literalmente el día de cada uno de los meses o de cada uno de los días del mes de enero al cambiar el año 2022 por el 2021. Voy a crear una fórmula muy rápido, no es corta, yo te sugiero que pauses el video, en donde prácticamente estoy generando la categoría. Por si la persona suprime la categoría, quiere decir que por ese campo no vamos a filtrar nada. Hago una comparación mediante la función sí, en donde le digo que si la celda está completamente vacía, entonces que genere una matriz de unos, una matriz unitaria. En caso contrario, simplemente que compare la categoría con la que tenga seleccionada de la base de datos, haga un filtro, creo el mes también del mismo modo con el valor de el mes y luego mapeo cada una de las fechas pasándolas dentro de un lambda mediante el uso de la función si, comparando. Si es diferente al mes, pues entonces que vaya y pregunte a la celda del tipo de operación si lo que quiero hacer es un conteo o bien quiero hacer una suma sobre la columna ventas o contar los registros de la base de datos. Para ello, pues con suma producto, que es bastante fácil, comparo toda la columna fecha con el día que está iterando mapa mediante su lambda y posteriormente hago lo mismo pero adjuntándole la columna valor a lo último. Teniendo armada la fórmula, le voy a dar un enter y me está devolviendo la cantidad de registros que existen para ese día en cuanto a las ventas por esa categoría para el año que estoy seleccionando en un momento determinado. Que es bastante sencillo, una fórmula que hemos visto es el cansancio. Le voy a colocar un formatico, en este caso que me permita a 3 colores verificar la cantidad de elementos como yo los coloque en los límites superiores. Es decir, la celda N5 va a tener el número más bajo, la celda que va a ser la Q5 o la QE5 si la Q5 es la del valor intermedio y la celda U5 va a ser la del valor más alto. Fíjate, todas tienen números, voy a acomodar la gama de colores a un rosa, a un azul y luego a un verde o a un fucsia, azul y verde, para que me dé la paleta que yo tengo arriba. Listo, ya lo tengo. Voy a colocar en el borde rápidamente un borde que me permita dividir cada uno de los días de color blanco. Doy clic en el comando aceptar, fíjate que queda dividido. Y ahora voy a borrar la cantidad de elementos que me está devolviendo la fórmula mediante el formato de celda y 3 puntos y comas. Esos 3 puntos y comas rápidamente es para quitar el valor positivo, el negativo, el texto y el valor de error que existe dentro de una celda. Entonces lo voy colocando para que únicamente ahí exista el número, pero no se está viendo, para que simplemente se vea el color mediante el formato condicional. Le coloco a esto un color de blanco, luego le coloco negrita y ahora lo que voy a hacer es una pequeña prueba con el año 2021, 2022, está dando digamos el peso dependiendo del valor que tenga, el mapa de calor según las ventas por categoría, luego por año, dependiendo del valor configurado en la celda N5, Q5 y U5, dependiendo de los valores que la persona o el usuario elija en la partecita del dashboard. Fíjate, si borro la parte de categoría, pues no se tiene en cuenta la categoría, así que se hace una suma completa por todo el año según la cantidad. Perdón. Ahora voy a cambiar estos valores literales para irlos acomodando e ir haciendo pruebas que me permitan verificar que todo esté corriendo correctamente. Voy a volver otra vez a la categoría 3 o a la categoría 4. Vamos a seleccionar una categoría. Perfecto, también está marcando los colores. Voy a hacer ahora una copia y fíjate que como la fórmula tiene un tipo de referencia absoluta y una relativa, es decir, referencia mixta, simplemente bastará con copiar y pegar en cada uno de los meses y ella va a hacer referencia
a enero, febrero, marzo, abril, mayo, luego junio. Ahora vamos a hacerla para julio. Y fíjate cómo se va haciendo de manera dinámica con una sola fórmula. Es decir, construimos una sola fórmula y nos sirve para todos los meses porque la referencia está de manera mixta, relativa y absoluta, dependiendo de lo que necesitemos. Hago un cambio en el año, fíjate cómo cambian de colores. Vamos a hacer una prueba rapidito. Y lo voy a centrar, de hecho lo voy a centrar todo porque creo que eso no está centrado. Voy a hacer una selección, luego vengo y centro todo. Listo, lo centramos y ahora vamos a hacer así una pruebita mediante el cambio de valores. Vamos a inmovilizar los paneles rapidito y ahora sí vamos a colocar, por ejemplo, para estos meses voy a poner en este caso la cantidad, que me haga una suma. Voy a colocar las ventas, fíjate que ya cambió, tengo que cambiar los valores del criterio para poder medir los pesos del mapa de calor. Voy a colocar 2500, voy a colocar 4000 y fíjate que ahora sí las casillas rojas están más cerca al dato menor, las casillas verdes están más cerca al dato mayor. Voy cambiando la categoría, los colores van cambiando, fíjate y me está dando como una idea de la cantidad de ventas que tuve en cada uno de los días, para cada uno de los meses, para cada uno del periodo, para cada uno de los días del periodo evaluado, cada uno de los meses, que es decir, todo el año me da una visión global de las ventas que tenga registradas para cada una de las sucursales, de las categorías y de los productos que estoy vendiendo. También se puede hacer para comerciales, para medir el grado de ventas que tenga un conjunto de comerciales o la capacidad de venta que tenga un conjunto de comerciales. También para medir tiempos de respuesta de algún tipo de trabajador, colaborador, empleado, como queramos llamarle. Este mapa de calor es bastante útil para poder hacer estos diagramas que midan el peso, la efectividad y algún tipo de indicador o KPI. Espero que esto les sirva bastante. Y como digo siempre, mi nombre es Andrés y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto.